Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Quiero dedicar el programa de hoy con mucho cariño a mi amiga Fanny Caldeiro y a su esposo, que trabaja en un maravilloso restaurante de Key Biscayne, el restaurante uruguayo Narbona. Un abrazo a Fanny. Bueno, como saben, la próxima semana va a salir un libro escrito por el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. Se titula The Chief's Chief, el jefe del jefe, en el cual Meadows revela que el año pasado, septiembre 29, en el debate presidencial, Trump acudió al debate enfermo de coronavirus sabiéndolo. Trump hoy lo ha negado en un escueto comunicado. Dice: la historia de que yo tenía COVID antes del debate o durante el primer debate es falsa o son noticias falsas. En realidad, un test reveló que no tenía COVID antes del debate. Esta es la afirmación de Trump. Cada uno puede creerle o no creerle, ¿no? Yo, por supuesto, no le creo, ¿no? La cadena MSNBC ha detallado que Trump sabía que tenía coronavirus 3 días antes del debate. Y el 26, 27, 28 de septiembre, en vísperas del gran debate con Biden, continuó reuniéndose con un montón de gente, incluso dando mítines y jugando golf, y hasta visitando a veteranos, reuniéndose con veteranos. ¡Qué barbaridad! Fíjense, ahí está la agenda de Trump: septiembre 26, septiembre 27, septiembre 28. Un montón de reuniones con muchísima gente. Ya sabía que tenía coronavirus y no se ponía siquiera una mascarilla. Increíble. El 29 es el debate, acude enfermo, a sabiendas, lo oculta, y luego el 30 y luego 1 de octubre y 2 de octubre. El 1 de octubre se hace otro examen y confirma que sigue enfermo, y ya el 2 de octubre se hospitaliza. Pero una semana antes de hospitalizarse tenía el coronavirus, lo sabía, y no protegió a las personas que estaban cerca de él, ¿no? Por supuesto, Trump lo niega, pero ya si vemos este fragmento del debate, a la luz de lo que sabemos ahora, quizá podemos advertir que efectivamente Trump estaba contagiado, infectado, que solo usaba la mascarilla en casos extremadamente necesarios. I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear masks when needed. When needed, I wear a mask. En otra entrevista cercana a esa fecha del primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, Trump le dijo a una periodista, le mintió a sangre fría, que él antes del debate había dado negativo. Your first positive test was Thursday, October 1st, okay? When was your last negative test? When did you last remember having a negative test? Well, I test quite a bit, and I can tell you that before the debate, which I thought it was a very good debate, and I felt fantastically. I had no problem before. Did you test the day of the debate? I don't know. I don't even remember. I test all the time. No sé si me hice el examen antes del debate, responde. Miente. Sabe que no se lo hizo. Sabe que se lo pidieron y sabe que él se negó a hacérselo porque estaba al corriente de que tenía coronavirus. Por eso evitó el test antes del debate, vulnerando las reglas éticas del debate. Fue a debatir enfermo, puso en riesgo a Biden y a otras personas que se le acercaron. Pero quizá más grave todavía es que por esos días, y estando enfermo de coronavirus, el presidente Trump fue a visitar a los veteranos condecorados, y lo contaba él mismo. Sometimes I'd be in groups of, for instance, Gold Star families. I met with Gold Star families, and I went through like 35 people, and everyone had a different story. They come within an inch of my face sometimes. They want to hug me and they want to kiss me. And they do. And frankly, I'm not telling them to back up
I'm not doing it. But I did say it's like, you know, it's obviously dangerous. It's a dangerous thing, I guess, if you go by the COVID thing. Todavía peor o más insultante fue la temeridad, la ignorante temeridad, la insolente imprudencia de un pastor evangelista en la televisión, riquísimo, millonario, huelga decirlo. Era tan rico que era dueño de un canal evangelista de alta audiencia entre la Grey, la feligresía, un canal cristiano evangelista. Él era el dueño, ganaba una fortuna. Se llamaba Marcus Lamb, apenas 64 años. Digo apenas porque yo tengo 56, ¿no? Me parece que todavía no era un anciano o no estaba en edad de morir. Y usaba su canal evangélico para predicar allí que nadie debía vacunarse contra el coronavirus. Tiempo después se contagió de coronavirus, poco tiempo después falleció. De manera que este pastor evangelista, como hacen otros predicadores y charlatanes, creía en aquello que no era cierto o demostrable, en aquello que no se podía científicamente demostrar como verdadero, quiero decir ficciones religiosas, que corresponden al territorio de las ficciones literarias, de la fábula oral, de la inventiva humana. Creía entonces lo que no era cierto o lo que no era demostrable científicamente como cierto, y en cambio no creía en lo que sí era cierto. No creía en lo que científicamente era cierto, que si no te vacunabas era mucho más probable que te contagiaras de coronavirus y que si te contagiabas te podías morir, y se murió. Entonces, esa miopía para distinguir, para creer en lo que no era cierto y no creer en lo que era cierto, le costó la vida. Don't even know what is in the shot. Marcus Lamb, a broadcaster reaching hundreds of millions of people around the world and who vocally opposed the COVID-19 vaccine, died after battling the virus. He often spread misinformation on his network, which is one of the most popular channels with evangelical Christians in the country. They're giving shots to people that are already compromised with their immune system. Su canal, su popularidad, su verbo caudaloso, inflamado, para decirle a su público que no debía vacunarse. Que la vacuna en realidad era una introducción, una penetración satánica. Que la vacuna te iba a inocular a Lucifer. Y que una vez vacunado, bueno, solo te salvabas con un exorcismo. Pero así de chiflados, de orates son estos predicadores. Qué manera de propiciar su muerte. Qué manera, si me permiten la crudeza, de morir tan estúpidamente. Siendo un hombre de aparente éxito, dueño de un canal de televisión, propagador de ficciones religiosas, millonario, casado, con hijos, habla la viuda. La viuda, por supuesto, también cree en lo que no es cierto y no cree en lo que es cierto y está muy afectada, pero uno puede presentir que es una viuda ricachona, una viuda, entonces, bueno, un poco más acolchada para esta adversidad, ¿no? His wife announcing the news of his passing on Tuesday. This morning at 4 a.m., the president and founder of Daystar and the love of my life went to be with Jesus. Yeah. His son calling it the work of the devil. You know, there's no doubt in my mind that this is a spiritual attack from the enemy. Lamb, who was 64, co-founded the Daystar television network. Their shows often capitalizing on conservative opinion. They are Marxist atheists that couldn't care less about black lives, if you want to know the truth. Mixing religion and politics. And throughout the pandemic, is there a hidden agenda? They've dedicated hours of programming to COVID misinformation. Bueno, su hijo dice que fue un ataque espiritual del enemigo. Entiéndase que el enemigo para ellos es Satán, Lucifer, Mefistófeles, que es otra ficción religiosa, otra ficción literaria, ¿no? Una criatura esperpéntica
fruto de la imaginación afiebrada de nosotros los humanos. No fue un ataque espiritual. Contagiarte de COVID no es un ataque espiritual. No, es una infección, es una enfermedad, ¿no? Y morirte de coronavirus no es obra del demonio, no, es el avance sigiloso y sistemático de ese virus que monta campamento en las vías respiratorias, en los pulmones, y que va derrotando al sistema inmunológico diezmado del cuerpo invadido, ¿no? De modo que todo tiene una explicación científica, no hay que echarle la culpa al diablo, no, hay que echarle la culpa al tonto que, pudiendo haberse vacunado, no quiso hacerlo, porque creía que esto de las vacunas era un cuento de los ateos, de los impíos, y así le fue. Incluso decía que no había que vacunar a los niños, que lo peor que uno podía hacerle a un niño era aplicarle la vacuna. The network even dedicated a section of its website appearing to invoke fear around vaccines for children. The page reading, "What if the most dangerous thing your child could face in life is the very thing you're told by your doctor is safe?" Our medical expert calling this tactic irresponsible. It just sets up a dynamic where even if somebody listening to this information processes it and is logical about it, they might walk away feeling guilty about doing something that has incredible evidence and incredible public health support, and in fact is globally what we need to do to get out of the pandemic. Bueno, los idiotas famosos como el difunto no dejan de ser idiotas por ser famosos. Los idiotas ricos como el finadito no dejan de ser idiotas porque son ricos, ¿no? Ahora usted dirá, pero no se puede ser idiota y rico al mismo tiempo. No, sí se puede, conozco un montón, ¿no? Y los idiotas famosos y ricos que se contagian de coronavirus se mueren, como se murió este señor, ¿no? Ahora lo llora la viuda, lo llora el hijo, culpan a Satanás, no aprenden, son contumaces. En vez de decir, hemos aprendido la lección, hay que vacunarse para que no te mueras como se murió mi papá, no. Y entonces el señor Marcus Lamp, nombre de Cordero, se une a otros querubines conservadores de la radio y de la televisión, fanáticos religiosos todos, por supuesto, que tampoco quisieron vacunarse y que ahora están ya en la otra vida o se han salvado de milagro dirán ellos. Lamb joins a string of conservative broadcasters who criticized the COVID vaccines and then died in the last few months after contracting COVID. Two of them, Tennessee Radio's Phil Valentine and Newsmax's Dick Farrell, had a change of heart when they were hospitalized, urging their followers to get the vaccine before they died. But the Lambs appear to be holding firm on their beliefs, broadcasting to millions. He 100% believed in everything that we've talked about here on Daystar, and we still stand by that, obviously. O sea, la viuda no se arrepiente. Bueno, no sorprendería que pronto la viuda se reúna con el finadito, ¿no? Más vale que la señora se vacune. Hoy el presidente Biden confirmó que hay más casos de la variante Omicron aquí en Estados Unidos. Hay que tomarlo con calma, no hay que sobrereaccionar. No hay todavía ninguna evidencia de que Omicron sea más letal que la anterior variante Delta. As they study the Omicron variant, that we have just 2 cases reported here in the United States. But as I explained on Monday, this new variant is cause for concern, but not panic. We knew there'd be cases of this of Omicron here in the United States, and it's here. But we have the best tools, the best vaccines in the world, and the best medicine, and the best scientists in the world. Bueno, al menos ahora ya no dice Omicron. Antes decía Omicron, ahora dice Omicron. Bueno, bien, dice que su gobierno va a reaccionar a tenor de lo que diga la ciencia y con extrema velocidad. Esto último lo dudo. We're going to fight this variant with science and speed, not chaos and confusion. Just like we beat back COVID-19 in the spring and more powerful variant, Delta variant, in the summer and fall. As a result,
we entered this winter from a position of strength compared to where America was last winter. Last Christmas, fewer than 1% of American adults were fully vaccinated. This Christmas, that number will be 72%, including more than 86% of seniors, the most vulnerable population. Dice luego el presidente Biden que en vísperas de las Navidades hay ya millones de niños que han sido vacunados contra el coronavirus. Enhorabuena. Last Christmas, our children were at risk without a COVID-19 vaccine. This Christmas, we have safe, effective vaccines for children aged 5 and older, with 20 million children and counting now vaccinated. Last year, a majority of our schools were closed at Christmas time in that area. Now, over 99% of our schools are open. Nos previene a continuación Biden de que ahora que llega el invierno más crudo, subirán los casos de infecciones de coronavirus. But I pledge to always be straight and give it just straight from the shoulder as President of the United States and tell the American people exactly where we are. So here it is. Experts say the COVID-19 cases will continue to rise in the weeks ahead in this winter. So we need to be ready. You can read the whole plan we're talking about here at whitehouse.gov. Go to whitehouse.gov and it's all laid out in detail. Pero después de haber dicho entren a whitehouse.gov, dice entren a otro portal. If you're wondering where to go, again, visit vaccines.com. Con lo cual uno no sabe si ir al primero o al segundo o a ambos. Luego el presidente dice que el 30% de la gente que había tomado la decisión enfática de no vacunarse nunca contra el coronavirus, el 30% ahora, al ver que se acerca la variante Omicron, ha dicho, quizá mejor me vacuno. And I want to know parenthetically, I was talking to one of my folks who does polling and national strategy. And he said there's some evidence in one poll, I won't mention it because I'm not positive of the number, I was told this as I was leaving the White House, that there is an expectation that 30% of the non-vaxxers under no circumstances would I get a vaccination because of the new variant are now saying I'm going to get a vaccination. So we hope that's true. I hope that's true. Enseguida el presidente ironizó que estos últimos días ve más a menudo al científico infectólogo Dr. Fauci que a su propia esposa Jill. Developing vaccines, saving lives, giving us hope. Also continuing to give me advice on developments as they occur. I've seen more with Dr. Fauci than I have my wife. We kid each other, but they look, who's president? Fauci. But all kidding aside, I sincerely mean it. Luego aludió a la cadena de farmacias CVS, pero Biden la llamó CVC. Pharmacies will send millions of texts and emails to remind their customers to return for the booster shots because they know who got the booster shot at CVC. They've agreed they're going to send text to that particular person when their time is up. Y finalmente el presidente, que por cierto ha ordenado que a partir del próximo lunes todos los viajeros que vienen aquí a Estados Unidos se hagan una prueba de coronavirus un día antes de viajar, ya no 3 días antes. E incluso los ciudadanos, los residentes, todos los que regresen a Estados Unidos, los que quieran entrar aquí, prueba de coronavirus un día antes de viajar, aún si tienen el certificado completo de vacunación. El presidente decía, se vanaglorió de que ahora hay tests rápidos, incluso algunos que se pueden hacer en casa. To better detect and control the Delta variant, I made testing more available, affordable, and convenient. I used the Defense Production Act to increase production of rapid tests, including at-home tests. When I came into office, none of these tests were on the market. Thanks to our actions and the work of all of you, we now have at least 8 at-home testing options. Al terminar, el presidente, que prefería no contestar preguntas, se retiró, pero no se puso la mascarilla, cosa que algunos le han criticado.
Luego, a regañadientes, distante, escuchó a lo lejos la pregunta de un reportero. El reportero aludía al cierre del gobierno, a la amenaza que hacen los republicanos en el Senado de cerrar el gobierno, de no darle fondos federales. Shut down on Friday, sir. No. How would you do it? How could you ask such a silly question? Look, I don't believe that will happen. We have everything in place to be able to make sure there is not a shutdown unless some individual, I spoke with Mitch McConnell, I spoke with Schumer. There is a plan in place unless somebody decides to be totally erratic, and I don't think that will. So I don't think we're. Una pausa, será breve. Al volver, todo lo último en el día 4 del juicio a Ghislaine Maxwell, la íntima amiga del pedófilo que se mató en la cárcel, Jeffrey Epstein, contra la cual están testificando al menos 4 mujeres que eran menores de edad, jovencitas de 14 años, y fueron persuadidas por la señora Maxwell de tener intimidad sexual contra su voluntad con el pedófilo. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy siguiendo muy atentamente, con gran curiosidad, el juicio en Manhattan a una señora que en su día fue muy rica, muy poderosa, Ghislaine Maxwell, hija de un magnate británico. Era amiga, íntima amiga del pedófilo Jeffrey Epstein, que era un hombre muy rico y que se mató en la cárcel. Y Maxwell le conseguía a Epstein las chicas menores de edad, jovencitas, 14 años, 15 años, para que éste abusara sexualmente de ellas. Les decía que debían darle masajes a Epstein, pero era mentira. Les pagaban bastante bien, y por eso a veces las chicas que eran de familias pobres regresaban y se prostituían. Pero eran menores de edad. Por lo tanto, lo que hacían Epstein y su facilitadora, intermediaria Maxwell, era una cosa verdaderamente obscena, ¿no? Abyecta, miserable. Es decir, se cebaban en jovencitas menores de edad pobres para prostituirlas a favor de Epstein, ¿no? Ahora ellas, que ya no son menores de edad, claro, porque han pasado 15 o 20 años, están testificando contra Maxwell. Y están contando cómo Maxwell las emboscaba, las seducía, les ofrecía cosas tentadoras para que ellas fueran a darle un masaje a Epstein. Maxwell is charged with grooming underage girls to be sexually abused by Epstein. She denies the charges. Jurors have heard from victims who accuse Maxwell of grooming them when they were just teenagers. One says she was 14 when she met Epstein and Maxwell at a summer arts camp in Michigan. She testified that Maxwell befriended her and that she was sometimes in the room during abuse that went on for years. They also heard from Epstein's longtime pilot, who said he flew powerful and famous men to Epstein's island, including Prince Andrew, Kevin Spacey, Bill Clinton, and Donald Trump. He said he never witnessed any sexual activity. O sea que ella hacía ese papel, ¿no? De primero identificarlas, detectarlas, luego convencerlas de estar a solas con Epstein para darle a este billonario un masaje en Palm Beach, en Nueva York, ¿no? Y las aseaba, las emperifollaba, las aliñaba para el encuentro sexual, ¿no? Era un papel maléfico el que cumplía Maxwell, más todavía porque muy a menudo ella estaba allí presente cuando Epstein abusaba sexualmente de estas jovencitas. Lo que está resultando particularmente grave, y esto no lo han dicho los fiscales acusadores contra Maxwell, sino la abogada defensora de Maxwell, es que han salido varias veces ya, han saltado a la discusión en las cortes, frente al jurado, los nombres de 2 expresidentes, Bill Clinton y Donald Trump, porque el piloto del avión privado de Epstein recuerda haberlos llevado, no una, pero varias veces a Trump y a Clinton, separadamente y hasta juntos, porque eran amigos, a la isla en el Caribe donde
Epstein organizaba bacanales con estas jovencitas menores de edad. She did not say that the former president acted inappropriately in any way. She also really didn't characterize how that meeting went down, and she wasn't even asked about it. To your question, yes, the NBC News political unit did reach out to the former president and his representatives for any sort of comment. Trump, it came out in the proceedings day's testimony that he was on Jeffrey Epstein's plane, according to Jeffrey Epstein's pilot, and traveled on that plane as well. That's something we had heard about before, but it was the first time somebody has said it in open court. Entonces lo que está ahora ocurriendo, según los expertos que están allí en el juicio, esto no se televisa, no hay siquiera fotos, solo esos dibujos de los artistas que trazan o delinean los perfiles de las personas que testifican. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Así como una de las chicas, a rostro descubierto y dando su identidad, dijo, a mí me violó el príncipe Andrés. Si una o más de una de las chicas dice, a mí me asaltó, me violó Clinton o Trump, entonces podrían llamar a testificar a Clinton o a Trump. O podrían enjuiciarlos. Va a depender de lo que digan las chicas. Y de las chicas no se sabe mucho todavía. Ha hablado solo una, faltan 3. Entonces hay esa, digamos, curiosidad un tanto morbosa, pero comprensible a fin de cuentas, ¿no? Entre quienes estamos asistiendo al juicio allí personalmente o a lo lejos. Alguna de estas chicas va a decir, sí, yo estaba en el Rancho Nuevo México o estaba en la isla caribeña de Epstein y a mí Epstein me dijo, mira, te presento a Clinton y yo me acosté con Clinton y yo tenía 14 años. Si eso ocurre, es una bomba nuclear y puede ocurrir. ¿Por qué la defensa de la acusada, la abogada defensora de Maxwell, está alimentando esas teorías conspirativas? ¿Por qué? De que no solo Epstein, pero también Clinton y Trump se habían acostado con jovencitas menores de edad. La verdad, no lo sé. Quizá para distraer la atención, quizá para aturdir al jurado, quizá para que el jurado piense, bueno, si lo hizo Clinton y lo hizo Trump, entonces en realidad era una práctica extendida entre estos hombres poderosos y Maxwell termina siendo una víctima, un chivo expiatorio y no una depredadora. No sé cuál es la estrategia de la defensa, pero la defensa quiere persuadir al jurado de que Clinton y Trump se aprovecharon de esas jovencitas convocadas por Epstein y por Maxwell. Interesting that the defense is the one that is bringing up all of these associations with celebrity names, former presidents, including former President Bill Clinton. So it's not something that prosecutors are raising. It's something that the defense team has brought up in court in their cross-examination. They've also included Prince Andrew in that, as well as several bold-faced celebrity names. So we'll just have to see if the president has responded, and he hasn't responded yet to any of his other previous mentions in courts. Esas fotos de Trump con Epstein mucho no lo ayudan, ¿no? Además eran casi vecinos en Palm Beach. Entonces la casa de Epstein estaba a pocas millas de Mar-a-Lago. Epstein iba muy a menudo a ese club exclusivo de ricachones. Entonces Trump debe de estar nervioso. Si yo estuviera en sus zapatos estaría aterrado de que una de las chicas diga, sí, yo me acosté con Trump, ¿no? Porque ya digo, esa va a ser una bomba de neutrones, ¿no? Ha volado a Nueva York desde el Reino Unido un hermano de la señora Maxwell que con aplomo y corrección británicas dice que vio muy bien a su hermana. Sense of relief to be close to her, to be able to actually see her in the flesh, even to be able to speak with her, courtesy of the U.S. Marshals who allowed us to talk to her. And that's the first time that I've spoken to her personally in over 500 days since her pre-trial detention started. And to see her looking pretty well, notwithstanding the conditions of detention.
Una pausa, será breve, y al volver, el doctor Oz, el famoso doctor Mehmet Oz de la televisión, consentido de Oprah, hijo y nieto de turcos, se postula al Senado de los Estados Unidos, y López Obrador, el cantinflesco López Obrador, cumple 3 años de su mandato. Faltan 3 más. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. ¿Saben ustedes quién es el doctor Oz? El doctor Oz se ha hecho muy famoso aquí en Estados Unidos porque tiene un programa de televisión. Oprah Winfrey le produce el programa, o se lo producía, no sé si todavía está al aire. Es turco, bueno, es hijo de turcos, nieto de turcos, turco-estadounidense. Mehmet Oz es turco y es musulmán. Y quiere ser senador de Estados Unidos por Pensilvania. Se va a postular al Senado por los republicanos, porque es conservador. Y no todo el mundo lo quiere porque alguna gente considera que su programa de consejos médicos cae en lo que se conoce como la pseudociencia. O sea, da consejos que no pueden ser probados o demostrados científicamente. Consejos, por lo tanto, basados en su superstición o en su imaginación o en sus buenos deseos. El doctor Mehmet Oz. Tendremos entonces a un turco en el Senado, un turco musulmán en el Senado, sería interesante. My parents came to America to find a better life, and they did. I attended great universities, raised a family, and became a successful surgeon. I invented a heart valve that saves thousands of lives. Then I started a TV show to advocate for you taking control of your health, and took on the medical establishment to argue against costly drugs and skyrocketing medical bills. But COVID has shown us that our system is broken. Es relativamente joven, nació en el año 60, o sea que tiene 61 años. Y ha estudiado en Harvard y es profesor de Columbia, o sea que y es un cirujano, ¿no?, de éxito, pero se ha hecho muy rico en la tele. We lost too many lives, too many jobs, and too many opportunities because Washington got it wrong. They took away our freedom without making us safer and tried to kill our spirit and our dignity. As a heart surgeon, I know how precious life is. Pennsylvania needs a conservative who will put America first, one who can reignite our divine spark, bravely fight for freedom, and tell it like it is. That's why I'm running for Senate. Ahora, el color de su pelo no puede ser real, ¿no? Se pinta el pelo. Tengo para mí que un hombre de 61 años que se pinta el pelo, más todavía si es cirujano, o sea, un cirujano, si a mí me van a operar, estoy en el quirófano, entra el cirujano y yo veo que se ha pintado el pelo, me levanto y me voy corriendo. Es decir, que desconfío poderosamente de los hombres que se pintan el pelo y por tanto también del doctor Mehmet Oz. Yo no votaría por Mehmet. López Obrador cumple 3 años, pero son 6 en México. Es un sexenio. Qué pereza aguantarlo 3 años más. Pero ¿qué más queda? López Obrador celebra sus 3 años de presidencia. Ha sido en una multitudinaria concentración en Ciudad de México para marcar el ecuador de su mandato de 6 años. Las encuestas muestran que cerca de 2/3 de los mexicanos aprueban las políticas que realiza o que ofrece. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie. Bueno, es otro tontorrón más que habla del neoliberalismo, ¿no? Yo no creo que sus predecesores fueran neoliberales ni liberales de modo alguno, ¿no? Pero él cree que el Estado debe apropiarse de las principales riquezas del país. En el caso de México, por ejemplo, el petróleo o el litio.
Ante una oposición marcada por la corrupción masiva de anteriores gobiernos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace valer la nacionalización del litio, la restauración de la empresa petrolera mexicana, la luz como servicio estatal en contraste con la vecina Texas y el propósito de una inexistente en México próspera sanidad pública universal. Pese al creciente peso de poderosas bandas criminales que marcan su ley con sangre en varios estados, de las 450.000 muertes por COVID-19, de que la mitad de la población está sin vacunar o de una inflación del 7%, López Obrador no tiene una oposición política presentable. Pero para mí ha fracasado, ¿no? Porque en México no manda él, no manda su gobierno y no manda la fuerza pública, no manda la policía, mandan los bandoleros, mandan los tiratiros, mandan los truanes, los zampones, los narcos, los sicarios. Esos son los que mandan. Y doblegan en poder de fuego a los cuerpos policiales. Es terrible. En vísperas de las Navidades, si usted celebra, si usted es creyente o cristiano, o si es agnóstico o es ateo, pero igual le gusta decorar su casa con un arbolito navideño. A menudo nos hacemos la pregunta de un arbolito real que ha sido cortado y entonces cuya muerte nosotros vamos a propiciar o de la que somos cómplices, o un arbolito artificial que además uno lo compra y te dura 10 años, ¿no? Bueno, resulta que los árboles navideños, los pinitos de corta estatura, reales, son ahora muy escasos. Es muy complicado comprarlos. Veamos. But it takes a lot of work to get a Christmas tree to the streets of NYC. It takes about 7 years to get that tree up to get ready to get it for the city. And you got to harvest it. The trees start here on farms like Allen's. You know, then you got to get it on the trucks. You got to get it to the city, and that's a pretty tight schedule. But that tight schedule to get a tree from farm to city has been complicated this year by labor shortages and supply chain issues. It's just hard to get the labor right now. There's other people that have problems with the trucking end of it. Y yo no sabía que un pinito navideño toma 7 años antes de cortarlo y venderlo. 7 años. Y aparentemente es cada vez más difícil pasar por ese largo proceso. There are also fewer trees to be cut, a problem farmers trace back to the 2008 recession when they couldn't afford to plant as many trees. And now, more than a decade later, we're lacking a tree. We don't have the supply of them because we've been downgrading, but usually 6,000, we're down 2,500 this year. Once Allen's trees are cut and sheared, they're shipped off to the city, where vendors like Tree Riders NYC store them in Queens until it's time to unload them in the East Village for the holiday season. Pero si todos dejásemos de comprar los pinitos naturales que han sido, digamos, cortados, quizá contribuiríamos a que esos arbolitos crecieran, ¿no? Y de esa manera haríamos un aporte a la causa del medio ambiente, de purificar la atmósfera. Son pocas cosas que uno como individuo puede hacer, pero sembrar un árbol es una de ellas. Y no podar un árbol es otra, ¿verdad? Puesto que no lo vamos a sembrar, quizá no podarlo sería nuestra pequeñita contribución. Ya regresamos. Vayamos ahora en la parte final del programa a un tema que es más bien denso y árido y que nos recuerda todo el tiempo a la enfermedad y a la muerte, o sea, un tema del que preferiría no hablar, que es la variante Omicron. Bueno, el laboratorio Moderna, que desarrolló una de las mejores vacunas contra el coronavirus, ha dicho que en marzo, 3-4 meses, podría tener una tercera dosis, un refuerzo, diseñada especialmente esa tercera dosis para la variante Omicron.
The same day the first confirmed U.S. case of the Omicron coronavirus variant surfaced in California, Moderna said it could have a booster targeting the new COVID-19 variant as soon as March. Moderna President Stephen Hoge says his company's already working on that booster program. He told Reuters Wednesday he believes booster shots carrying genes specifically targeting mutations in the variant would be the fastest way to address any anticipated reductions in vaccine efficacy it may cause. Ahora, si ese refuerzo, ese booster de Moderna no funciona, no es suficientemente eficaz contra el Omicron, entonces tomaría unos meses más que Moderna diseñara o reformulara una vacuna especial contra el Omicron. He said Moderna is also working on a multivalent vaccine that would include up to 4 different variants, including Omicron, a process that could take several more months. In Washington this week, the U.S.'s top infectious disease official, Dr. Anthony Fauci, said it could take 2 weeks or more to find out how easily the variant spreads from person to person and whether it can bypass the protections provided by vaccines. En MSNBC, cadena periodística, se afirmó que los médicos en Sudáfrica han llegado a una primera tentativa conclusión respecto del Omicron, y es que es lo bastante fuerte como para infectar a una persona que ya tuvo el coronavirus en una de sus variantes anteriores. South Africa's essentially their version of the CDC, NIH, however you want to look at it, their National Institute for Communicable Diseases. They just put out, Reuters just put out a quick wire update that said their latest finding provides epidemiological evidence that Omicron has the ability to evade immunity from prior infection. La televisión española reporta que en Sudáfrica, en una provincia pobre donde hay mucho Omicron, hay un número alarmante de menores de edad afectados. Sudáfrica tratan de interpretar los datos tras detectar la nueva variante. En Gauteng, el 10% de los nuevos ingresos corresponden a niños de menos de 2 años. Es la zona más afectada y por eso allí la OMS ha desplegado un equipo de emergencia para apoyar el rastreo de contactos. En general, hay un incremento de las hospitalizaciones entre los menores de 18 años. Es pronto para saber si hay una relación causa-efecto con Omicron, porque hay más factores. Por ejemplo, estos días acaba el curso escolar. Podría haber una explicación en que el primer brote se detectó en jóvenes universitarios y que los otros brotes que se han ido identificando han sido también en grupos de gente joven. En cualquier caso, en Sudáfrica, e incluyendo a la gente joven y a menores de edad, el porcentaje de contagios por culpa del Omicron ha subido exponencialmente. Lo cierto es que la curva de contagios no deja de subir. Hace apenas 15 días se notificaban menos de 300 contagios diarios. Hoy ya son más de 8.500, el doble que hace tan solo 2 días. Los casos, eso sí, son leves. Está aumentando y doblándose los casos casi cada 2-3 días. Con lo cual el incremento es importante. Ahora, no hay alarma en el país. También se investiga ahora si te puedes contagiar con la nueva variante si ya has tenido COVID. Quienes se disponían a viajar o nos disponíamos a viajar por las fiestas de fin de año, ahora, debido al Omicron, se lo repiensan. Muchos sueñan con volver a viajar estas Navidades, pero la llegada de la variante del coronavirus Omicron amenaza con provocar turbulencias. Joanna Kaminska, que vive y trabaja en Bruselas, tiene planeado viajar a su casa durante estas fiestas. Estoy un poco preocupada, por supuesto. No sé hasta qué punto va a afectar a mis planes y en qué medida va a limitar las posibilidades de viajar. Yo siempre viajaba a Polonia por Navidad. De hecho, lo hago 2 veces al año. Y el viaje lo había planeado con anticipación, porque si no los billetes son súper caros. No solo Israel y Marruecos se han cerrado por completo a los visitantes, también Japón. Varios países ya han impuesto restricciones. Marruecos, Israel y Japón han prohibido la entrada a los visitantes extranjeros. Un duro golpe para el sector de las aerolíneas, que todavía se está recuperando de las primeras olas de la pandemia.
Hemos trabajado muy duro, realmente, en el sector de la aviación durante el último año y medio para recuperar la confianza de los consumidores. Y sería una lástima que las reacciones de algunos gobiernos, que no se basan necesariamente en datos científicos, nos lo ponga muy difícil al sector de la aviación, porque especialmente en Europa hemos sufrido mucho durante la crisis de la COVID. En Europa, en efecto, lo peor del Omicron está en el centro de Europa y en Europa del Este. Lo peor, lo ven en color más oscuro, está en Europa Central y en Europa del Este, riesgo muy alto en la mayor parte de esos territorios. Hay algunas regiones en Italia o Extremadura en España en mejor situación, en riesgo medio, y España en conjunto está ahora en riesgo alto si se valoran los contagios y el porcentaje de positivos. El país más poblado, Alemania, está muy por encima en casos. La incidencia a 14 días es de más de 900. Alemania entonces se vuelve a cerrar. Es una especie de confinamiento, no es total porque podrán salir a la calle, pero si hasta ahora, por ejemplo, podían ir con un test a cualquier local, prácticamente a partir de ahora ya solo podrán ir a comercios esenciales, a supermercados y farmacias. Ya no podrán ir ni a actos culturales, ni siquiera a comercios no esenciales. También se les limita, por ejemplo, los contactos a un máximo de 2 personas de otro hogar. Y esto es interesante. En Alemania están pensando hacer obligatoria la vacuna para todos los adultos a partir de febrero. A largo plazo, además, hoy se han adoptado otras decisiones, que es la vacuna obligatoria a partir de febrero, que lo tendrá que aprobar previamente el Bundestag, y antes de esa obligatoria de vacuna general habrá una obligatoriedad para sanitarios y cuidadores de residencias. Una de las últimas palabras de Merkel como canciller precisamente ha sido para decir que ella, si fuera diputada, votaría a favor de esa obligatoriedad de la vacuna. Cosa que seguramente no les gustaría nada a Marco Rubio y a Ron DeSantis aquí en la Florida. Ya regresamos. Para terminar, despiden afectuosamente a la canciller alemana Merkel. En Alemania, las Fuerzas Armadas se despiden de Angela Merkel, la primera canciller mujer en la historia de ese país, con una emotiva ceremonia militar tras 16 años en el puesto y antes de la investidura de Olaf Scholz el próximo miércoles. Al estar hoy aquí ante ustedes, siento sobre todo esto: gratitud y humildad. Humildad ante el cargo que se me permitió ocupar durante tanto tiempo. Gratitud por la confianza que he podido experimentar, decía Angela Merkel. La despiden los militares sin darle un golpe, ¿no? Amorosamente. Gracias, buenas noches.